en un mar temperado o templado, como el que baña la costa de Chile, tenemos una estacionalidad muy marcada del fitoplancton, ¿ya? Es el fitoplancton menor, la abundancia es menor en el invierno porque las tormentas revuelven el agua y llevan al fitoplancton más abajo de donde llega la luz y por lo tanto el fitoplancton muere. En la primavera disminuye la frecuencia de las tormentas, hay suficiente luz y el fitoplancton se reproduce al máximo. Al inicio del verano aumenta el zooplancton y el fitoplancton empieza a bajar porque está siendo comido por el zooplancton. Eso era básicamente, o sea, la respuesta a ambas preguntas estaban en dos diapositivas, una en la clase de fitozooplancton y otra en la clase de biota del litoral rocoso, que era la última diapositiva. ¿Ya? Bien, voy a empezar esta clase. Déjenme ubicar aquí. ¿Están viendo la primera lámina? Sí. Sí. Ya. Alimentación y reproducción en el medio marino. ¿Cuáles son los modos más comunes para los organismos marinos de alimentarse y de reproducirse? Ya. ¿Qué es lo que son los fondos sedimentarios? Son aquellos fondos en que las partículas no están consolidadas como es un fondo rocoso. Las partículas se mueven, por eso se denominan fondos blandos, una playa de arena, una planicie de fango. Vamos a una planicie de fango. Esto es muy común en muchas planicies como las que ocurren al interior de los canales de Chiloé. Y ustedes ven ahí esos montículos. Esos montículos. ¿Se fijan? ¿Qué son esos montículos? Esos montículos están aquí esquematizados. Y dentro de este canal vive un organismo, un gusano marino, que tiene un extremo anterior aquí donde está la boca y engulle alimento. Engulle alimento. El alimento entra al cuerpo del animal, ¿no es cierto? El animal no es que se alimente de las partículas, se alimenta de la materia orgánica, de los microbios, que están adheridos a las partículas. Una vez que toma toda esa materia orgánica, expulsa las fecas y se van formando entonces estos montículos. ¿Ya? Este es un animal entonces sedimentívoro, se alimenta, miren, en términos comunes uno dice se alimenta de sedimento, pero no es que se alimente del sedimento per se, sino que de la materia orgánica que está incluida en ese sedimento. Y aquí ustedes tienen entonces los agregados fecales de este poliqueto. ¿Y por qué se llama poliqueto este gusano? Poli, muchas. Queto, quetas. Ustedes lo van a ver en sus cursos de invertebrados marinos, que son los poliquetos, pero es un gusano que tiene muchas, entre comillas, patas. Y esas se denominan quetas. Este entonces es un organismo sedimentívorro. Perdón, hay almejas sedimentívoras. ¿Y cómo yo sé que esta almeja es sedimentívora? Porque tiene estas marcas café, estas marcas, eso, que son marcas producidas por la acumulación de sedimento a medida que la almeja ha ido creciendo. ¿Ya? Almejas sedimentívoras, ¿dónde se encuentran? Por ejemplo, en los estuarios del centro-sur de Chile. ¿Ya? Ahora, estas almejas, la gente en general no las come porque, según dicen, tienen gusto a barro, porque viven enterradas entonces en el sedimento. Pero también hay almejas suspensívoras o filtradoras. ¿Qué es lo que es un animal suspensívoro o filtrador? Filtran alimentos suspendidos en el agua. ¿Y cómo filtran? Se fijan que aquí hay dos tubitos, son los sifones que se llaman. Hay un sifón inhalante donde ingresa el agua al interior del cuerpo del animal. Las partículas que tienen tamaño suficiente para ser consumidas por la almeja son filtradas en una malla que existe dentro del cuerpo. Por eso es un organismo filtrador. Y las partículas que no se utilizan salen por el sifón exhalante.
¿Ya? Por ejemplo, las tacas son organismos filtradores. ¿Se fijan la diferencia? El sedimentívoro toma su alimento de la materia orgánica que está depositada sobre el fondo. El suspensívoro toma su alimento desde la columna de agua y lo filtra en el interior del cuerpo. Ahora miren, ¿por qué de repente ustedes van a encontrar una almeja que tiene ese tamaño en los sifones y en un rato el sifón se estira? Miren, al estirarse el sifón, el sifón inhalante todavía puede captar material particulado en la columna de agua, pero la almeja se hundió. ¿Y para qué se hunde la almeja? Un escape a la depredación. Fíjense esto, en el Ártico y en el Atlántico Norte hay morsas, y las morsas se acercan al fondo, digámoslo así, soplan, se descubre el sedimento y ahí pueden capturar las almejas. Una manera de arrancarse de esa depredación es esconderse, introducirse en las profundidades del sustrato para no ser alcanzada por las morsas, ¿ya? Entonces, esa retracción es para evitar a un depredador, típico de organismos sedimentívoros. La macha, por ejemplo. La macha es un bivalvo, que lo que es un bivalvo es un molusco que tiene dos valvas, ¿no es cierto? Miren, aquí está una, ahí está la otra. Aquí está una, ahí está la otra. Aquí estas almejas están aún, perdón, estas machas están aún frescas. Miren aquí, está abierta. ¿Por qué está abierto aquí? Aquí están los sifones, ahí se ubican los sifones. Es un bivalvo suspensívoro filtrador. ¿Dónde viven las machas? En la zona de rompiente de las olas. ¿Por qué viven ahí? Porque las olas golpean contra la playa, resuspenden sedimento, pero resuspenden también materia orgánica que está en el sedimento, que es la que le sirve de alimento a las machas. La taca es un organismo filtrador. Se fijan, están en fondo que no tienen la posibilidad de marcar la concha. En un estuario, el agua se mueve menos que en una costa donde hay oleaje. Y al moverse menos se deposita mucha materia orgánica. Y esa materia orgánica se va pudriendo y va tomando un color negro. Y por eso marcaba parte de las conchas de la almeja que le mostré anteriormente. Estas no, ¿se fijan? Estas están limpias. Estas son bivalvos suspensívoros o filtradores. Pero hay también, sobre estos fondos sedimentarios, se mueven estrellas de mar. Y las estrellas de mar son carnívoras. Miren aquí, tienen una estrella con un caracol. Voy a saltar inmediatamente a la derecha primero. Miren aquí, esto es canibalismo, es decir, cuando una estrella adulta se alimenta del individuo juvenil o más pequeño de la misma especie. Eso es el canibalismo, cuando un organismo vivo se alimenta de otro individuo de la misma especie. Ahora, ¿por qué esta estrella ha evertido su estómago? Las estrellas de mar tienen unos pies. Con esos pies tienen ventosa. Se agarran, por ejemplo, a un bivalvo y los pies ya tiran, y con que se separe un poco las valvas, con que se separen un poco, la estrella es capaz de meter el estómago vertido por esa ranura, por esa grieta que queda entre las valvas, y la estrella se alimenta así. El estómago ingiere directamente desde las partes blandas del bivalvo. Es decir, los pies les sirven para abrir las valvas, y no es necesario que se abran enteramente. Con una pequeña ranura la estrella introduce por ahí su estómago para alimentarse. Entonces, en fondos sedimentarios, es decir, fondos no consolidados, podemos tener organismos que se alimentan de la materia orgánica depositada en el sedimento, son los sedimentívoros,
Podemos tener organismos que viven enterrados y que se alimentan de la materia orgánica suspendida en la columna de agua que está sobre el sedimento. Son los organismos suspensivos, los filtradores. Podemos tener organismos carnívoros que se alimentan entonces sobre otras especies, sobre organismos vivos. ¿Qué pasa en fondos rocosos? El fondo rocoso se llaman también fondos duros. Ahí las partículas sedimentarias que originaron la roca se unieron y se consolidaron en un fondo duro. ¿Ya? En ese caso, tenemos diferentes tipos de alimentación. Hay organismos suspensivos, los filtradores, son los piures. Aquí está esta foto, muestran piures que están sin su túnica. ¿Qué es lo que es la túnica? Es una cobertura. Miren, aquí yo veo piures, todos estos son piures. Los pescadores artesanales recolectan los piures desde las rocas y con un cuchillo abren la túnica y sacan lo que nosotros consumimos. Lo que nosotros consumimos es esta parte, no la parte de afuera que es la túnica. Esta parte de afuera, que es una envoltura protectora, se denomina túnica. Por eso que los piures son organismos tunicados. ¿Verdad? El piure de mar, entonces, es un organismo suspensivo, filtrador. Miren, ahí están los sifones. Obviamente yo no les puedo decir sin abrir un piure si este es el sifón inhalante y este el exhalante o viceversa. Tenemos que abrirlo para ver. Ahí tienen los sifones, ¿ya? Estos son organismos, entonces, suspensivos o filtradores. Profe, Dime. disculpe que lo interrumpa, es que hay una compañera que quiere entrar a la clase porque se le fue internet. ¿La podría dejar entrar, por favor? A ver, un momentito. Ahí estamos. Ya. Los organismos, entonces, suspensivos o filtradores que estamos mostrando aquí corresponden a los choros, los choritos, las cholgas, que son bivalvos. Profe, parece que no está compartiendo pantalla. ¿No? Espérale, a ver. Dejo de compartir ahora. Ya, un momentito. Vamos a... Ahí. Ahora sí. Ya. Los organismos entonces que están en esta lámina son los choros, son bivalvos porque tienen dos valvas y se denominan mitílidos. Todo este grupo que nosotros conocemos como el chorito, la cholga, el choro zapato. Las ostras, ambos son organismos bentónicos que viven adheridos a sustratos rocosos, que se alimentan de las partículas que están suspendidas en el agua, entran indiscriminadamente, pero son filtradas. Nosotros igual podemos meternos en la boca un tremendo pedazo de carne, pero ese pedazo de carne no lo podemos, lo seleccionamos, lo filtramos. En nuestro caso, lo mascamos. ¿Ya? Los organismos entonces engullen indiscriminadamente, pero al interior del cuerpo, que hay una malla filtradora, se filtran las partículas que pueden entrar realmente a la parte del intestino donde son absorbidos. ¿Ya? Filtradores suspensivos. ¿Qué tienen aquí? Loco. El loco es un organismo carnívoro. Miren ahora lo siguiente. Escuchen ahora lo siguiente. Se han invertido millones y millones de pesos en tratar de cultivar al loco. Se han invertido menos millones en cultivar choro y ostra. ¿Por qué es más fácil cultivar a los choros y a las ostras que al loco? Los organismos filtradores filtran de la columna de agua.
Si los llevamos a un estanque en tierra, podemos reproducir fácilmente fitoplancton. Es cosa de tener un acuario con agua circulante, echar nutrientes y agregar, lo voy a decir en sentido muy simulado, un par de organismos del fitoplancton y esos se van a reproducir rápidamente y vamos a tener el alimento para los filtradores. Pero ¿cómo reproducimos las presas de los locos? Verlo del modo siguiente ahora. ¿Qué es más fácil tener en un zoológico? ¿Un león o una jirafa? Aunque la jirafa sea muy grande. A la jirafa, un animal herbívoro, le podemos dar fardos de pasto. Pero al león, ¿cuántos kilos de carne necesita un león para ser mantenido en un día? ¿Ya? Y eso explica entonces por qué ha sido tan complicado criar locos. Porque si pudiéramos criar locos en cautiverio sería un tremendo negocio porque el loco es muy estimado como alimento, sobre todo en países de Asia, ya donde se le considera un alimento muy, muy delicado, muy preciado. ¿Ya? Ahora, estos organismos, ¿lo han visto en la costa alguna vez? Son las lapas. Esta es la parte de abajo, este es el pie, tienen una concha, por ahí entra el agua, viven donde la ola golpea directamente contra la roca, por lo tanto se adhieren al sustrato con este pie, la concha baja, se apretan al sustrato, pero el animal necesita respirar. ¿Y por dónde le entra el agua? Por este agujero que está acá arriba. Por ahí entra el agua hacia la zona de las branquias que están cerca del pie para poder respirar. Estos organismos son organismos herbívoros. Miren, el mejor experimento para demostrar lo hicimos muchos años atrás, cuando en la costa de Mewin, al norte de Valdivia, teníamos un laboratorio de biología marina. Y decidimos solicitar autorización para cerrar una punta rocosa aledaña al laboratorio, para protección de la vida marina. Fuimos autorizados y al cabo de un año empezaron a desaparecer las algas, o por lo menos disminuyó la abundancia de las algas. ¿Cómo lo podemos explicar? Cuando no había protección de esa punta rocosa, los pescadores artesanales recolectaban muchas lapas. Estábamos recolectando al herbívoro. Cuando cerramos la punta a la extracción de estas lapas, las lapas empezaron a aumentar. Y al aumentar, ¿qué es lo que hicieron? Disminuir la cobertura o abundancia de las plantas o finalmente hacer desaparecer a las plantas. Por lo tanto, cuando ustedes viajan por la costa de Chile, el paisaje litoral que están observando no lo pueden entender sin tener en cuenta la participación del hombre en la estructuración de ese paisaje. El hecho de que yo recorro Chile desde Punta Arenas hasta Arica y voy viendo partes en que no hay algas o hay más, puede deberse única y exclusivamente a la acción del hombre. ¿Ya? Entonces, siempre que queramos proteger una costa o manejar o conservar las comunidades bentónicas que existen en esa costa, tenemos que considerar al hombre. Si no, cualquier plan que diseñemos no va a funcionar. Ahora bien, los caracoles son ramoneadores. Ramoneadores es pasar, arrastrarse por el sustrato y tienen una especie de lengua que ya les voy a mostrar. Esa lengua la van pasando por el sustrato. Es lo que se denomina el efecto bulldozer. El bulldozer, ustedes tienen que conocer esas grandes máquinas que llevan una pala adelante
y el bulldozer va pasando la pala y la pala va limpiando todo lo que hay. Escombros, por ejemplo. Hay un terremoto, cae un edificio, pasa un bulldozer, va limpiando. Ese tipo de movimiento, de actividad, es la misma que hacen los caracoles y van ramoneando el sustrato rocoso. Ahora, ¿qué van ramoneando? Ahí pueden haber larvas recién asentadas, pueden haber esporas o semillas de las algas. Por lo tanto, si en una costa tenemos muchos ramoneadores, podemos quizás encontrar pocos choritos, porque las larvas de los choritos que llegaron a las rocas son consumidas por los ramoneadores. Pero miren aquí, están en fondos duros, rocosos. ¿Y si se les gasta la lengua? ¿Qué pasa ahí? Que están raspando el sustrato duro. Y miren esto. Esta es la cavidad, es un corte sagital de un caracol, la cavidad bucal, y aquí ven esta lengua. Esta es una lengua que se mueve así, para atrás y para adelante. Esta tiene dientes quitinosos. La quitina es una aglomeración de materia orgánica con proteína y que forma la caparazón de los insectos, por ejemplo. ¿Ok? La quitina, entonces, le da protección a la lengua para raspar el sedimento. Pero en aquellos sustratos rocosos muy duros, fíjense que los caracoles, los dientes tienen un color negro. ¿Y por qué? Porque ahí se han depositado metales pesados, como el hierro. Y esto hace que los dientes queden más duros y pueden así raspar adecuadamente el sustrato. Es una adaptación, entonces, de los organismos ramoneadores, de los caracoles, para roer, raspar, ramonear el sustrato. Pero hay otros organismos ramoneadores, como los erizos de mar, que van raspando también el sustrato, pero además, capturan restos de algas a la deriva, pedacitos de alga. Estas son las espinas, ¿no es cierto? Las espinas se mueven. Yo voy al mercado, aquí estamos en el mercado, estas espinas ya no se mueven, el erizo está muerto, salió del agua, murió, pero cuando están vivos estas espinas se mueven. Y esas espinas, al moverse, van capturando esos pequeños pedazos de alga que le permiten entonces al erizo alimentarse, y en ese caso es un herbívoro, pero además ramonea. Ahora, no tiene lengua. Se me olvidó una cosa, disculpen. Esta lengua quitinosa se denomina rádula. La rádula, entonces, es la lengua con dientes quitinosos que tienen los caracoles para poder ramonear en los fondos duros. Y en algunos casos se producen incrustaciones de metales pesados para que la lengua sea más dura y poder ramonear esos sustratos duros. Los erizos, entonces, son ramoneadores, pero además pueden ser herbívoros, porque en aquellas partes que las plantas, las hojas de las algas se están rompiendo, esos restos son ocupados por los erizos. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo ramonean los erizos? Alguien alguna vez tiene que haber abierto un erizo o comido un erizo. Aquí se le sacaron los espinos. Aquí está la pura caparazón. Está la parte superior y ven esta estructura. Esta estructura, aquí la tenemos en más detalle, es la famosa linterna de Aristóteles. ¿Y por qué se llama linterna de Aristóteles? Porque fue descrita por Aristóteles cuando escribió Historia Animalium, Historia del reino animal. Se fija, Aristóteles ya describió esta estructura de los erizos. Son cinco dientes que les sirve. Estos dientes son, en este caso, de carbonato de calcio, no de quitina, de carbonato de calcio, que le sirve al animal para ir ramoneando sobre la costa rocosa y poder así capturar larvas juveniles de otras especies que le sirven de alimento.
Entonces, miren, aquí esta es una fotografía tomada hace muchos años del mercado de Coquimbo. Miren aquí, por ejemplo, tenemos piure, organismo supersívoro, chorito, supersívoro, y filtradores, macha, supersívoro, navajuela, supersívoro, almeja, supersívoro, lapa, herbívoro. La chocha es un caracol. Chocha le llaman en el norte, un caracol. ¿Este caracol qué es lo que es? Arramoneador. ¿Qué es lo que hay aquí? Ostiones. Ostiones, suspensívoros. ¿Qué es lo que hay ahí? Piure, suspensívoro, chorito, navajuela. Y así. O sea, ustedes van al mercado acá también. Ya, mercado. Una vez llevé a unos estudiantes a un curso para que vieran, ya, preguntaran de qué se alimentaban y confrontaran lo que les decían los pescadores, el conocimiento ecológico local, que se llama, el conocimiento de los pescadores, versus el conocimiento técnico, que era el que habían adquirido los estudiantes vía sus clases, y confrontábamos eso, confrontamos. Súper interesante entonces ver un mercado, los diferentes tipos de alimentación que presentan estos organismos. Pero ahora, ¿cómo se reproducen estos organismos? ¿Ya? ¿Cómo se reproducen? Básicamente, podemos dividir a los organismos marinos en base a dos tipos de reproducción. Una es el gonocorismo, donde hay sexos separados. Hay un macho y una hembra que tienen gónadas que producen óvulos o huevos y espermio. Esos producen un cigoto, el huevo, ese huevo se empieza a dividir, lo que es la blástula, se forma una larva y esa larva después de un tiempo se transforma en los adultos. Miren esto, este es un tipo de reproducción sexuada en que cada individuo posee un solo sexo, este es macho, este es hembra. Y para reproducirse necesitan estar cerca de un individuo con el otro aparato reproductor. Los organismos gonocóricos, entonces, son organismos dioicos. ¿Qué significa dioico? Que los sexos están en dos individuos separados. Ahora, miren la diferencia. Miren cómo difiere un adulto de este camarón del estado larval. Difieren bastante. Pero hay otro tipo de reproducción que es el hermafroditismo. Cuando un mismo organismo, en el mismo organismo, tenemos gónadas masculinas y gónadas femeninas. Es decir, el mismo individuo es capaz de producir células sexuales masculinas y femeninas. El ostión que tengo aquí es un organismo entonces hermafrodita o monoico. ¿Y qué significa monoico? Ambos sexos, el masculino y el femenino, se encuentran en el mismo individuo. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, tenemos el ovario, los testículos, ¿ya? Estas son las branquias. Lo que uno come del ostión fundamentalmente es esto, la gónada, y esto, que es un músculo que une las dos valvas o las dos conchas, como quieran llamarle, de los ostiones. Se fijan entonces, organismos gonocóricos o dioicos, que son aquellos que tienen sexos separados, organismos hermafroditas, que tienen ambos sexos en un mismo individuo. Y como estamos hablando de un mismo individuo, hablamos de organismos monoicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica esto? Por ejemplo, los cirripedios, estos pequeñitos que viven en la costa, los cirripedios, grupo al cual pertenece un cirripedio de mayor tamaño a esto, que es el picoroco comestible, estos son organismos hermafroditas. Ahora, miren, este de aquí tiene los dos sexos,
los dos sexos, pero introduce su pene para lograr la fertilización en otro individuo hermafrodita. ¿Y por qué en otro? Porque es la única manera de asegurar variabilidad genética. Mientras más variabilidad genética, mayor resistencia tiene esa especie. Miren, los quiltros tienen una tremenda resistencia porque tienen una tremenda variabilidad genética en su pool génico. Es una mezcla, veo un perro allá afuera en la calle, es una mezcla de quizás qué raza. Ahora, las razas puras, purísimas, que le puedo seguir la línea ancestral hasta, no sé, 15, 20 generaciones, tienen poca resistencia a las enfermedades porque tienen poca variabilidad genética. El pastor alemán, por ejemplo, ¿por qué es agachado? Tiene displasia, problemas en las caderas. El otro tiene problemas para respirar. La otra raza tiene problemas para esto. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué? Porque este va a otro, aun cuando tiene los dos sexos en el mismo individuo, para asegurar variabilidad genética. Ahora, en cuanto a desarrollo, es básicamente dos tipos de desarrollo. Un desarrollo indirecto y un desarrollo directo. ¿Cuál es el desarrollo indirecto? El desarrollo indirecto, voy a volver un poquito, indirecto. Básicamente, uno lo podría describir así, en que el adulto o los adultos difieren en forma y tamaño a los estados larvales. El desarrollo de estos camarones pasa por un estado en que incluye la fecundación en el medio externo, la formación de huevos y una larva, y esa larva es muy diferente al estado adulto. Ese es el desarrollo indirecto. El desarrollo directo ocurre, por ejemplo, en el loco, que hay una larva que muchas veces está dentro de una cápsula, ¿ya? Y sale bastante parecido cuando va a la columna de agua. Pero sobre todo se dan caracoles, por ejemplo. Miren esto de acá. Aquí hay dos modalidades del desarrollo indirecto. La larva está un tiempo en el plancton, en la columna de agua. Acá lo mismo. Pero la diferencia está que esta larva es una larva pelágica que se alimenta del plancton, en este caso de fitoplancton. Pero esta de acá es una larva pelágica, es decir, está en la columna de agua, pero no se alimenta del plancton. ¿Y de qué se alimenta si no es del plancton? Del vitelo. ¿Qué es lo que es el vitelo? Un huevo, por ejemplo, la yema es el vitelo. Ya cuando hay huevos fecundados, el pollo, que es el embrión, ¿no es cierto? El pollo, uno abre un huevo y de repente está el pollito, por una cosita blanca, ¿ya? Ese embrión va creciendo y la yema va disminuyendo. Es decir, el pollo durante su desarrollo embrionario y hasta que rompe la cáscara se alimenta de su vitelo, que es material con mucho grasa, con mucho proteína que les sirve de alimento. Estos que están aquí, que no se alimentan, estas larvas que están en el plancton, forman parte del plancton, pero no se alimentan de fitoplancton, sino que se alimentan de su propio vitelo. Las larvas de los puyes, por ejemplo. Tienen que haber visto alguna vez algún documental donde ven las larvas y una larvita de un pez y en la parte ventral, en la parte de abajo, en la parte del estómago, una tremenda bolsa, como un globo que cuelga. Y ese es el globo, incluye ese globo al vitelo que le permite a esa larva de pez crecer hasta juvenil y transformarse en un adulto. ¿Ya? Ahora bien, desarrollo indirecto. Aquí tenemos, miren, en los organismos gonocóricos o monoicos tienen estados larvales que son bastante diferentes a lo que es un adulto.
Esta es una larva zoea se llama, de una jaiba. ¿En qué se parece una jaiba? Miren, esta tremenda espina dorsal y esto, el rostrum, la cara, están en el plancton, están en el plancton. Y esto se transforma en una jaiba. Pero esa jaiba ya no tiene esta espina, ¿no es cierto? El rostrum, la cara, se ha achicado mucho. ¿Pero por qué durante la etapa planctónica estas larvas tienen estas tremendas espinas? Ahí está la espina. Miren, para no hundirse como un elemento de flotabilidad. Acuérdense que el plancton no puede movilizarse en contra de los corrientes. Y la manera para no irse al fondo es tener estas espinas flotar. A medida que la larva va creciendo, esta espina se va achicando. Y llega un momento que llega hasta aquí la espina, llega, ¿y qué hace? En ese momento ya no voy a flotar más. La larva cae al sustrato, esto se pliega sobre la parte ventral y tenemos la jaiba adulta que nosotros conocemos, ¿ya? Larva zoea. Más avanzado en el desarrollo de la jaiba tenemos las larvas de megalopa. ¿Se fijan? Esta larva, la megalopa está todavía en el plancton, pero miren el rostrum. Chicos, la espina de acá ya desapareció. Y miren esta parte de acá, miren, esto que está aquí, que se está moviendo, llamémosle cola. Miren, esa cola era esta. Acá está la espina dorsal y aquí está el rostrum. Miren acá cómo queda. Ahí está el rostrum, más chico, la cola o telson, desapareció la otra espina, esta larva ya está, esta es la megalopa, está asentándose en el sustrato, Y ahí tenemos dos términos, los reclutas y los juveniles. Los reclutas son las larvas terminales recientemente asentadas en el sustrato. Y los juveniles son los reclutas que sobrevivieron a las etapas tempranas del asentamiento y están empezando a crecer para ser adultos. Hagamos la siguiente comparación. A los que entran al servicio militar se les llama reclutas. ¿Ok? Los juveniles van a ser los reclutas que terminado su periodo de formación en las Fuerzas Armadas, dejan las Fuerzas Armadas y pasan a ser, por ejemplo, un ingeniero, un médico, un trabajador, un agricultor, cualquier cosa. Se transformó en otra cosa, ¿ya? Se transformó en otra cosa. El juvenil va a ser el recluta que una vez terminado su periodo de formación decide seguir en la Fuerza Armada. ¿Ya? Pasó la etapa complicada, digámoslo así. Pasó la etapa de fuerza. El recluta, muchos reclutas, en el medio marino no pasan la época complicada y desaparecen, porque se lo comen, por ejemplo, los remuneradores. O se lo comen, por ejemplo, los grandes filtradores. Entonces, la etapa más complicada es la época cuando están en el plancton, que pueden ser filtrados por organismos suspensivos o filtradores, y la etapa del reclutamiento, cuando los organismos pueden ser consumidos por los ramoneadores, ¿ya? Entonces, este es un desarrollo indirecto, porque una etapa del desarrollo, voy a volver a la lámina siguiente, una etapa del desarrollo es muy diferente a cómo luce el animal adulto. En una etapa siguiente, ya el animal sí se parece a una jaiba, ¿no es cierto? Ya podemos decir, miren esto va a ser una jaiba. Ese es entonces desarrollo indirecto, ¿ya? Vuelvo a insistir con esta lámina. Miren esto. Y yo escribí aquí, en los organismos gonocóricos, monoicos, los estados tempranos del desarrollo, las larvas, son muy diferentes a los adultos. Los poliquetos son los gusanos marinos.
este es un gusano marino juvenil, pero miren, esta es la larva. Miren, la larva tiene una boca, ¿ya? Pero miren, esta larva tiene una forma totalmente diferente de este, que es el animal que va a ser el adulto. Miren cómo va cambiando. Miren ahí y acá. Aquí hay una larva y se llama trocófora, troco, rotar. Se mueven así, miren, y ahí se van desplazando así. Y para eso tienen esta banda ciliar, esta corona ciliar, cilios, que se mueven y le permiten entonces rotar, moverse. Y estos también, estos cilios, le permiten tener cierto movimiento y no bajar más abajo de donde ocurre el fitoplancton. ¿Por qué? Porque se alimentan de fitoplancton, ¿ya? Las larvas trocóforas, entonces, las larvas trocóforas, las larvas que trocan, que rotan, que se mueven, pero no pueden moverse en contra de los corrientes, se mueven para no irse hacia el fondo, nada más. Entonces, insisto en el desarrollo indirecto, el estado larval es muy diferente al estado juvenil y adulto. Ahora bien, los organismos gonocóricos o dioicos, ya, aquí ustedes tienen sexos separados, una almeja, una tridacna es esta, son bastante grandes, esta almeja. Ya, aquí esta hembra produce huevo, este produce espermio, aquí la dirección de la corriente va hacia allá. ¿Dónde hay mayor posibilidad que se encuentren los huevos con los espermios? En un lugar del fondo donde haya más de un individuo. Donde haya más de un individuo. Aquí hay una hembra, un macho. Aquí hay 1, 2, 3 machos, 2 hembras. Aquí entonces hay mayor posibilidad de que los huevos se junten con los espermios y se produzca la fertilización y se produzcan nuevas crías. ¿Por qué entonces existen los bancos de almeja, los bancos de macha, los bancos de chorito, los bancos de esto? Porque tienen que estar juntos para que los gametos se junten y se produzcan nuevos individuos. ¿Y para qué se tienen que producir nuevos individuos? Para que la especie persista en el tiempo. Tan simple como eso, para que la especie persista en el tiempo. Entonces, mientras más juntos estén, más larvas, babies, se producen. Más juveniles van a llegar al medio y va a haber mayor posibilidad que esta especie se mantenga en el tiempo. Pero hay desarrollo directo en algunos organismos y lo podemos ver, por ejemplo, aquí, miren este. ¿Cuáles son los isópodos? Esos que yo les mostraba en la última clase, que habitan en la parte media del intermareal de las playas arenosas. Es un crustáceo, y fíjense esto que está aquí. Son juveniles. De cada pata sale una lámina y aquí se forma una cámara incubatriz. Esta hembra fue fertilizada por un macho y los huevos se desarrollan hasta que tienen la forma del animal adulto. Miren ahí, esto en una placa Petri en el laboratorio, llevamos una hembra al laboratorio, nos ponemos bajo la lupa, aumentamos la intensidad de la luz y la cámara incubatriz se abre y estos salen. Si ya salieron y se mueven es porque ya podían estar en el medio externo. Miren, ya salieron. Este individuo este juvenil es muy similar al animal, a los padres, al animal adulto. Esto es muy similar. Desarrollo directo, donde los juveniles, las larvas, los juveniles son muy parecidos al animal, a los padres, a los adultos. Pero hay cosas interesantes también en el desarrollo directo. Yo tengo acá una estrella de mar y este es un ofiuro de mar. ¿Qué es lo que es? Miren, hay un grupo de animales, de invertebrados, que se denominan los equinodermos. Equi, en latín, espina, dermis, piel. Son los organismos que tienen la piel con espina. Obviamente los erizos, las estrellas no tienen una piel como la que tenemos nosotros.
¿Quiénes forman parte de los equinodermos? Las estrellas de mar, los erizos, los ofiuroideos, que son muy parecidos. Ahora, hay ofiuroideos que tienen aquí, en esta parte, una bursa, que es una cámara donde los ofiuros pequeños se crían hasta que tienen un tamaño. Pero lo más interesante es que hay, y sobre todo en latitudes altas del hemisferio sur y norte, estrellas de latitudes altas, me refiero hacia los polos, estrellas que son capaces de incubar. Ahora, imagínense, esto que está aquí es una masa de huevos, pero imagínense ahora que yo saco esta masa de huevos, la saco, ¿y qué voy a encontrar debajo de la masa de huevos? La boca. Chuta, y esto hasta un par de meses, aquí, esta masa de huevos se va a transformar en múltiples estrellitas de mar. Pero ¿cómo come la estrella? Que es carnívora. Durante ese periodo la estrella no come. Y la estrella acumula material nutritivo meses antes de la reproducción. Pero lo más interesante que ocurre es que esta masa es sostenida por una suerte de ligamentos o cordones. Y cuando se han hecho cortes histológicos en esos cordones, se ha encontrado que hay paso de sustancias nutritivas de la madre hacia las estrellitas que están creciendo aquí. Tal como ocurre con los mamíferos, habría aquí entonces un cordón umbilical de la estrella acá. Esta estrella, por ejemplo, en Chile, tenemos Anasterias antártica, que se encuentra desde Puerto Montt hacia el sur. Y los que sean de Chiloé, y alguna vez han andado entre las piedras, entre las rocas, tienen que haberla visto. Es una estrella relativamente chica, máximo debe tener unos 6-8 centímetros, 6-8 centímetros de aquí, por ejemplo, de ese brazo a este, de ese brazo a este, y está entonces en esa costa. Desde Chiloé al sur es bastante común en el nivel bajo de la marea. ¿No le llama la atención algo aquí en esta foto? Y es que, ¿por qué las estrellas tienen 5 brazos en general? Tienen una simetría pentarradial. ¿Quién podría decirme, por qué tener 5 brazos? ¿Por qué no 6, no 8? Miren, vámonos acá. Miren este rectángulo. Miren este vértice. Si yo trazo una línea hasta acá, llego al otro vértice. De aquí llego a este. Ahora, imagínense, esto es una casa de 4 paredes. Estos vértices no están pegados con cola. Están pegados, por ejemplo, con unos clavos. Si viene un terremoto, la casa se empieza a mover. Este vértice está frente al otro que se está moviendo. Y este frente al otro que se está moviendo. Pero ¿qué pasa si este rectángulo, que tiene 4 lados, lo transformamos en una figura geométrica que tiene 5 lados? En general, si tiene 5 lados, este vértice va a chocar en una parte donde no hay vértice. Se produce una firmeza. Se ha asumido, la explicación sería que la simetría pentarradial le da mucha fuerza, mucha resistencia a los equinodermos. Y miren una cosa interesante, le da mucha fuerza, resistencia. ¿Cómo se originó? No lo sabemos. ¿Por qué el edificio de mayor importancia para la defensa de Estados Unidos se llama Pentágono? ¿Y por qué el Pentágono tiene la forma de un pentágono igual que la simetría pentarradial de una estrella de mar? Interesante, ¿eh? Quizás porque los americanos pensaron que el hacer un edificio con simetría pentarradial, tal como el de una estrella de mar,
podría ser el edificio más resistente a todo. Obviamente, es una alegoría, es algo, no es que sea la verdad, ya que para el 2010 un avión, durante el ataque a las Torres Gemelas, un avión le dio al Pentágono. ¿Ya? Pero interesante cómo hay ciertas estructuras construidas por el hombre que son pentarradiadas, y se asumió que es la forma que da más resistencia a algo construido. ¿Ya? Este es el caso entonces de las estrellas de mar. Algo más les hablarán en su curso de esto, en su curso de invertebrados marinos. Y finalmente veamos esta lámina. Esta es una lámina que podría ser súper buena por una pregunta de prueba. Miren, yo tengo aquí, en esto, la dispersión larval en kilómetros. Aquí tengo una larva que se dispersa 5 kilómetros, 10, 15, 20, 25. Y acá el tiempo larval en días, desde 25 días a 65 días. Se fijan, esta línea indica que a medida que aumenta el desarrollo larval, en días va aumentando, me voy hacia la izquierda, la larva se dispersa más. ¿Ya? La emerita análoga, por ejemplo. Miren la emerita análoga interesante. La emerita análoga es el chanchito de mar. Una lámina que yo les mostré en la clase pasada mostraba que el chanchito de mar está entre Arica y Chiloé. Pero el chanchito de mar realmente está desde el sur de Chiloé hasta Ecuador, más o menos. De ahí desaparece en toda la zona tropical y vuelve a aparecer en Baja California hasta arriba la costa de Washington en el Océano Pacífico de Estados Unidos. Entonces, emerita es una especie de amplia distribución. La larva permanece mucho en el plancton. Miren, una larva que está 60 días, está en el plancton, y a los 60 días la megalopa se sienta en la playa. Pero miren, a los 60 días se dispersó aproximadamente 15 kilómetros, mientras que esta, que estuvo 30 días, la mitad se dispersó solo 5 kilómetros. Eso le ha permitido a la emerita habitar las costas de 2 hemisferios. Eso permite que la emerita sea una especie muy resistente porque tiene una tremenda variabilidad genética. ¿Por qué? Porque esta emerita se movió 60 kilómetros más al norte o más al sur, dependiendo de la dirección de las corrientes de donde estaban los padres. Por lo tanto, tuvo la posibilidad, va a tener la posibilidad de cruzarse, llamémoslo así, con un individuo que genéticamente puede ser bastante diferente y por lo tanto sus descendientes van a tener mayor variabilidad genética. ¿Ya? Entonces, esto indica que mientras más tiempo en el plancton, más dispersión hay. ¿Ya? ¿Cuáles son las larvas competentes? Son las larvas que están listas para sentarse, que están listas para ir a competir a la parte más dura. Si están en la columna de agua, y formar parte del plancton, fue difícil porque al estar ahí, esa larva era arrastrada por la corriente, podía ser consumida por depredadores. Pero si ahí era difícil, más difícil va a ser en el fondo. ¿Ya? La larva competente está lista para sentarse. Ya no puede seguir en la columna de agua, porque si sigue en la columna de agua, muere. Ya tiene tal tamaño que no encuentra suficiente alimento, por ejemplo. Tiene que ir al fondo. Entonces, llegado a este punto, aquí en ese punto, a los 65, cae en el fondo. ¿Ya? Ahora, la larva tiene la posibilidad, esta larva de emerita, entre los 45 días puede ser competente, ya puede estar lista, pero hasta 15 días más, hasta los 60, ¿para qué? Para buscar un sustrato adecuado. Ahora, por favor, cuando digo buscar, en sentido figurado, porque como es una larva, no puede buscar, no puede ir
2 cuadras más allá hay un lugar excelente para ir, ¿me muevo contra la corriente? No, no puede. Entonces, en sentido figurado. Pero a lo que me refiero entonces, es que la larva es competente y del momento que es competente todavía, acá por ejemplo, pasa un tiempo en el plancton esperando, entre comillas, encontrar condiciones más relevantes. ¿Ya? Esta era la última lámina de esta clase. Vamos a ver cuando en 2 semanas aproximadamente tengamos la última clase, extinciones masivas y diga, ¿cuáles son las especies de organismo marino que tienen mayor posibilidad de sobrevivir a una perturbación natural de gran escala que se transforme en una extinción masiva? Obviamente, los organismos que tienen larva planctónica, larvas que se dispersan. Porque aquellos que tienen desarrollo directo y viene una bomba nuclear y explota sobre Valdivia, todos los que tienen desarrollo directo no nos podemos arrancar. Pero todos los que tienen desarrollo larval pueden arrancarse. Ahora, obviamente, si explota una bomba nuclear nadie arranca, nadie queda. Pero lo que me refiero, si hay una gran perturbación y el sustrato, el hábitat queda muy, muy removido, cambiado, ¿ya? Aquellos organismos marinos que tienen larvas planctónicas podrán movilizarse, ser arrastrados hacia otros lugares e iniciar una nueva vida en nuestro lugar. Pero los que tienen desarrollo directo, no, ¿ya? Entonces, la próxima clase les voy a hablar algo de líneas base marinas. Yo les contaba en una clase al principio, creo que fue la primera, que muchos de nuestros biólogos marinos que han salido de la UASH están desempeñándose, ya sea en organismos del Estado o en empresas privadas o formando sus propias empresas para hacer líneas de base, es decir, para caracterizar el medio marino en un lugar donde se quiere realizar un gran proyecto de desarrollo, por ejemplo, un puerto, un puente, una represa, cosas de ese tipo. ¿Cuáles son las cosas mínimas que tiene que saber un biólogo marino para hacer una línea base? De eso les voy a hablar. Y ahí vamos a ver otro tema, que es un tema del día de hoy, los microplásticos en los organismos marinos. Yo creo que los microplásticos es un tema del día de hoy por la tremenda acumulación que hay de plástico en general en el océano, pero porque también hoy día lo sabemos estudiar. Y yo creo que todos dentro del cuerpo tenemos microplástico, tenemos, pero en algunos casos estos microplásticos son tan abundantes que producen daño en los organismos marinos que lo consumen y aún la muerte. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las tendencias en relación a eso? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo en relación a eso? Cosas generales. Y de ahí nos faltarían 2 clases, una que la tengo, si ustedes ven su calendario, recalendarización, ven que hay una especialmente dedicada a conversar con ustedes sobre las 2 notas que les faltan, que es la cápsula audiovisual y el trabajo, y otra que para mí, obviamente, uno lo dice siempre desde su lado, es lo más interesante, lo más relevante, que es la última clase de extinciones masivas en tiempo geológico y en tiempo actual, porque engloba toda la materia, ¿ya? Estaríamos entonces, y pueden hacer consultas ahora, hay unos minutos. Si no hay consultas, no hay comentario, nos estaríamos encontrando entonces el próximo viernes, ¿ya? Los organismos ramonadores se podría decir que son omnívoros. ¿Son qué? ¿Omnívoros? Sí. Sí, ¿sabe por qué? Porque ponte tú, un ramoneador puede engullir en un momento una larva recién asentada y puede engullir una espora o la semilla de un alga.
en ese caso está comiendo, está engullendo un animal y una planta. ¿Ya? Ahora, omnívoro, omnipresente, presente en todas partes, omnívoro, come de todo. O sea, come, por ejemplo, al engullir la larva o la espora que está ahí, podría también engullir microorganismos, bacterias y cosas de ese tipo. Por lo mismo, sí, pueden ser considerados organismos omnívoros. Gracias, profe. ¿Ya? ¿Profe? Dale. Es que tenía una duda de que de las estrellas de mar, que pensé que ellas tenían una reproducción asexuada. No te escuché bien realmente la pregunta, por favor, repite. Sí, es que pensaba que las estrellas de mar tenían una reproducción asexuada, no Ah, no, pero eso es otra cosa. Ya sé a lo que te refieres. Tú te estás refiriendo, por ejemplo, se le corta un brazo y se regenera algo, ¿no es cierto? Sí. Sí, eso es una cosa, pero no es que salga una estrella nueva, ¿ya? Pero sí, ustedes ven, por ejemplo, los soles de mar, que son organismos que tienen entre 20 y 25 más brazos, que están en la costa norte de Chile, y no todos los brazos son de la misma longitud, hay brazos más cortos y esos brazos más cortos es porque las gaviotas en la marea baja se acercan, picotean y le sacan un brazo o dos. Y eso se regenera, eso se podría considerar una reproducción asexual. Pero las estrellas de mar tienen sexos separados. Lo que pasa es que las estrellas de mar, y eso puede llevar a una confusión, no tienen dimorfismo sexual. Es decir, a simple vista, yo no puedo reconocer si la estrella es macho o hembra. Pero el no poder reconocer a simple vista si es macho o hembra no quiere decir que la estrella de mar o las estrellas de mar perdón, no tengan reproducción sexual. Gracias, profe. Ya. Vamos. ¿Profe? Dime. El loco, qué tipo de organismo era? Carnívoro. Carnívoro, ya. Sí. Gracias. Profesor, Dime. una consulta. Se podría decir que los isópodos tienen como un tipo de marsupio, ¿cierto? Cierto. De hecho, se habla de la cámara marsupial de los isópodos. Sí. Y otra consulta. ¿Los embriones de equinodermos igual son... ¿tienen simetría radial o son distintos? A ver, la larva de un erizo de mar se llama Echinopluteus. ¿Ya? Y esa larva, una vez que deja de ser gástrula, a ver, miren, un huevo es una esfera. Una vez que está fecundado, esa esfera se empieza a dividir. Posteriormente, se produce una invaginación y en un polo de la esfera, donde va a ser la boca, parte de la pared se invagina. Cuando se invagina, eso se llama gástrula. Después de esa invaginación, las larvas de los erizos y de las estrellas de mar y los equinodermos empiezan a desarrollar su simetría pentarradial. Entonces, a la pregunta, ¿las larvas tienen simetría pentarradial? Sí. En un momento adquieren la pentametría radial. No es que los adultos la adquieran. ¿Ya? Gracias. Profe, ¿Ya? el otro día estaba viendo un documental de los gusanos marinos, pero como los que son pelágicos,
Mira, o no algo así, entendí. porque nadaba. ¿Me escuchas? Oye, disculpa, no entendí nada, nada. Ah, No sé qué hacen de repente, cómo lo hacen, que de repente lo escucho más claro y de repente no. Por favor, repita, ¿eh? ahora sí. Ya. Le comentaba que el otro día estaba viendo un documental, obviamente de animales oceánicos, y aparecía un gusano que al parecer era pelágico porque como que nadaba, y ellos igual eran hermafroditas, que tenían que pincharse, competían por pincharse entre ellos, Claro, como que el ¿cómo que lo lo hacían? pinchaba primero inseminaba, una cosa así. Claro, esos son del el género, el nombre de esos gusanos que están en el plancton, Tomopteris, Tomopteris. Y lo hacen tal como lo hacía, recuerda la lámina del cirripedio. Un cirripedio está sacando su pene y lo introduce en otro cirripedio para lograr la fecundación. Y eso es lo mismo, lo que hacían en el plancton. El hermafrodita se tienen que acercar para que se logre la fecundación. O sea, no es que haya autofecundación. No, pues no ¿Entiendes? puede haber, sí, no sí entiendo. ¿Ya? O sea que en el momento en el que el otro lo pincha, pasa a ser como un organismo femenino fecundado, ¿no? No, 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 no. Eso es otra cosa. Mira, un gusano tiene una suerte de pene y pincha al otro, pero al pincharlo, pincha, no es que pincha al otro, sino que pincha la parte del sistema reproductor del otro que corresponde al sexo femenino. ¿Ok? Ya entendí. Hay otro tipo que yo no les mencioné, que está el hermafroditismo protándrico, que es un animal, primero es macho o hembra, y el mismo animal después es el otro sexo. Como los caracoles, ¿no? ¿Cómo los qué? Como los caracoles. No, pero algunos. Ah, claro. Sí, pues. Ya, pero el caracol terrestre es hermafrodita. Sí, pero creo que es alterna su sexo, depende como de la vida que tenga, de la cantidad de tiempo que esté viviendo. Lo que pasa es que en algunos caracoles marinos ocurren eso y en otros isópodos que son parásitos de peces como en el jurel, ¿ya? Y que a medida que van creciendo al principio son machos, el macho no necesita ser grande, ¿ya? Pero si ese macho quiere continuar, se transforma en hembra, la hembra crece y puede tener más huevos, ¿ya? Eso ocurre en esos otros organismos. Ok, profe. Ya, joven, Muchas gracias. ya, oye, estamos en la hora y yo tengo que dejarlos, paso a otras reuniones ahora. Y les insisto, clases. Vi algunas preguntas ya mientras venían llegando y les puedo asegurar que algunas preguntas reflejan que no estuvieron en clase. Algunos. ¿Ya? Así que aprovechen. Y no es porque sea mi clase. Aprovechen de tomar clases. Después, cuando estén trabajando en el mundo complicado de afuera, ahí se van a acordar lo importante que es haber escuchado estas cosas. Y no solo las mías, por supuesto, todas. Ya, muchachos, nos vemos el Profesor, viernes con líneas de base último. marina y microplásticos. ¿Ya? Que estén bien. Profe. ¿Ya qué pasó? ¿Qué? Con respecto al control que tuvimos hoy día en la mañana, por no leer bien, porque tenía como poco tiempo, igual quería avanzar,